agente, capital social, bueno, tendría que poder responder frente a toda esa actividad laboral que lleva adelante, ¿no? Los acreedores involuntarios. Bueno, el capital social, ¿cómo se conforma? Bueno, como en toda sociedad, aportes. Y acá hay una similitud en cuanto a la responsabilidad por los aportes. Porque al igual que la Ley General de Sociedades y las normas relativas a la sociedad de responsabilidad limitada, es decir, el artículo 150, los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes. Tengan en cuenta, y esto no se los dije, esta sociedad, este nuevo tipo societario, está estructurado sobre la base de la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces es común la norma imita o se asemeje en ciertas particularidades a la CRL y a la Ley General de Sociedades. En cuanto a la suscripción e integración de los aportes, bueno, como en todo, hay un contrato constitutivo, una declaración unilateral de voluntad, deben establecer las condiciones, proporciones y plazos para realizar estos aportes. Pero al igual, la Ley General de Sociedades tiene que empezar integrando un 25% como mínimo, e integrar el saldo en plazo de 2 años como máximo. Igual que la Ley General de Sociedades, los aportes en especie tienen que ser integrados en un 100%. En cuanto a los aportes en bienes no dinerarios, bueno, los socios pueden pactar el valor y deberán justificar los antecedentes, dice la ley, de tal evaluación. O pueden aportarlos de acuerdo al valor de plaza. ¿Sí? Aunque los estados contables deberán dejar expresa constancia de los mecanismos de evaluación. No impone acreditar, impone justificar y dejar constancia de cómo se evaluó, ¿no? Acá hay otra cuestión. En caso de insolvencia o quiebra, como ya habrán visto, los acreedores pueden impugnar la evaluación. Establece un plazo, 5 años de realizado el aporte. Pero este plazo no se le da esta posibilidad a los socios, y la evaluación se hizo judicialmente. ¿Por qué? Porque en un proceso judicial hay un perito, provincia, perito único de oficio. Y ese peritaje lo hizo un auxiliar del juez. Y todo el tratamiento del peritaje supone un traslado de los fundamentos, de la conclusión, y pasa por un proceso de observaciones e impugnación. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? Ahora viene otra cuestión bastante controvertida. Prestaciones accesorias. Dice la ley que el contrato puede autorizar y puede pactar prestaciones accesorias. Pero lo novedoso, y es que pueden ser, entre comillas, hechas por terceros. La ley dice proveedores externos. El legislador llama a prestaciones accesorias, a ciertos servicios que pueden otorgar socios o terceros a la sociedad, y no van a recibir acciones por ellos. A ver, las prestaciones accesorias justamente acceden a las prestaciones principales. Esto tienen que tenerlo en claro. La prestación principal, ¿cuál es? Es el aporte. Es el aporte. ¿Sí? Sin duda, estas prestaciones que realicen terceros pueden incrementar la hacienda mercantil de la sociedad. Pero hay una cuestión. ¿Qué pasaría si la sociedad, el contrato, pacta una prestación de un tercero y ese vínculo se rompe? A ver, si ese vínculo fuera irreemplazable o fuera esencial, incluso podría poner en tela de juicio la existencia de la sociedad, ¿no? ¿No les parece? Puede bajar considerablemente el valor. Ahora bien, valor, hablando justamente, va a estar determinado en el instrumento constitutivo, posteriormente por la reunión de socios.
y deberán resultar de ellos. Y tienen que estar pactados el contenido, la duración, la modalidad, la retribución, sanciones en caso de incumplimiento y mecanismos alternativos de integración en caso de imposible cumplimiento. Siempre está la posibilidad de poder convenir todas estas cuestiones que hablamos. Ahora, es una cuestión que vamos a tocar posteriormente. ¿Qué pasa si la prestación accesoria por parte de los socios está en total o parcialmente pendiente? Bueno, la ley dice que la transmisión de acciones, hasta tanto no se cumpla con la prestación accesoria en su totalidad, requerirá la unánime decisión de los socios, ¿sí? Y puede preverse un mecanismo de integración alternativo. A ver, en estos casos estamos hablando de una prestación accesoria, un socio, es un aporte, ¿sí? Es bastante, vamos a ver cómo se da en la práctica todas estas cuestiones de prestaciones accesorias por los terceros. Digamos, una cuestión que no está regulada en la Ley General de Sociedades, la costumbre lo llevó adelante como un mecanismo de financiamiento. Aportes revocables a cuenta de futura emisión de acciones o aumento de capital. Bueno, acá la ley sí lo regula. Tengan en cuenta que en la resolución general de la IGJ, el artículo que hace referencia a aportes irrevocables, si mal no recuerdo, es el artículo 103. Bueno, volviendo a la ley, dice que los aportes irrevocables podrán tener tal carácter, es decir, pueden mantenerse como aportes irrevocables en los estados contables, básicamente, un periodo de 24 meses. Y van a tener tal carácter, digamos, desde el cómputo de la aceptación, que tiene que ser, desde que yo realizo el aporte irrevocable, en un plazo de 15 días, tienen que aceptar o rechazar el aporte. Hacen, por lo general, chicos, les cuento que se hacen por medio de un contrato, ¿no? Un contrato de aportes irrevocables. La ley no dice nada en cuanto a qué pasa si se incumple con una de estas obligaciones, qué pasa si la sociedad está en mora. Bueno, ya se la había tratado jurisprudencialmente y doctrinariamente, lo que se computaba como aportes irrevocables, ahora se computa como pasivo. Tiene que ser tratado como tal. ¿Sí? Hasta acá vamos punto por punto, vamos dilucidando. Quiero lo más rápido posible, pero bueno, quiero hacer ciertas hincapiés en algunos temas. Aumento del capital social. La reunión de socios podrá decidir, dice la ley, las características de acciones a emitir, indicando clase y derecho de las mismas. Acá la ley no va bastante. Vamos a decirlo así. La sociedad puede incluir en un mismo momento diferentes clases de acciones. Como saben, pueden ser al valor nominal o pueden ser con primas de emisión. Lo relevante es que en este aumento puedo fijar diferentes primas dentro de cada emisión, ¿sí? Lo cual se aparte del artículo 202 de la Ley General de Sociedades. Deberán emitirse acciones de distintas clases que podrán reconocer idénticos derechos económicos y políticos, con primas de emisión distintas. Recuerden que la prima de emisión es un sobreprecio a pagar por la acción, en relación a su valor nominal. Esto es para no poner en desventaja a los antiguos socios que afrontaron toda una inversión inicial, ¿sí? Porque no es lo mismo ingresar a una sociedad en funcionamiento, ingresar o fundar una sociedad desde cero, con un riesgo empresario bastante grande, ¿no? Esto quería remarcárselo por si tienen el concepto por ahí dando vueltas. Ahora,
La ley autoriza que el contrato constitutivo autorice, justamente, un incremento del 50% del capital, del inscripto, obviamente, pero sin necesidad de publicación ni inscripción de la resolución de la reunión de socios. A ver, esto quebraría la regla del artículo 188, que ustedes ya lo vieron, en cuanto puedo aumentar hasta un quíntuplo, pero esta impone escribir y publicitar, ¿no?, la resolución. Obviamente, siempre hay que cumplir con el tracto registral. Siempre hay que cumplir con el tracto registral. Y la ley nada dice respecto, como ya vienen viendo, el tema de la suscripción preferente. Sigamos con las acciones. Bueno, acá no hay dudas. Las acciones tienen que ser nominativas, no endosables. Pueden ser ordinarias, pueden ser preferidas. Pueden indicar su valor nominal y los derechos económicos, políticos reconocidos a cada clase. Lo deben indicar. También se pueden emitir acciones escriturales. Estos temas ya, si no me equivoco, ya nos vimos. Y acá viene otra cuestión. Digamos, más allá, podrán reconocer diferentes derechos políticos y económicos, idénticos y diferentes. Pero lo novedoso es que es independiente del valor de venta o de adquisición, ¿sí? El instrumento constitutivo igual va a indicar cuántos votos confieren a cada clase, si es un voto singular o un voto plural. En caso de que no se emitieran esos títulos representativos, tiene que haber una constancia de registración. Tiene que estar en el registro de acciones. Ya les adelanto, es un libro que obligatoriamente tiene que llevar la SAS. ¿Sí? Y también deberán emitir saldos de cuenta. Acá vamos a otra cuestión. Acciones, la transferencia de las acciones. Ustedes saben que las acciones son libremente transmisibles. Ya lo vimos. Pero acá el legislador le dio autonomía, mucha autonomía de la voluntad a los socios para pactar en cuanto a la transferencia. Negociación. Se prevé que si existe un pacto expreso, se puede condicionar la transferencia a la resolución favorable de la reunión de socios. En su defecto, digamos, si nada se previera, la transferencia, dice, será oponible una vez notificada la sociedad inscripta y justamente anotada en el registro de acciones. Lo más novedoso de esta cuestión, es que puede prohibirse la transferencia de todas o alguna clase de acciones. ¿Cuánto tiempo? Bueno, se pueden prohibir hasta 10 años. Hasta 10 años. Prorrogable por igual plazo. Necesita el voto favorable. Necesito el voto favorable. La totalidad del capital. De la totalidad del capital. No dice el capital con derecho a voto, dice el capital. Es así. Estas restricciones siempre tienen que figurar en los títulos y en el registro de acciones. Tienen que figurar sí o sí. Claramente estas cuestiones se adecúan a las pymes y a las sociedades que por lo general son de familia, ¿no? Y donde la condición personal de los socios reviste una particular importancia. Por último, esta norma establece que toda transferencia tiene que realizarse de acuerdo a lo previsto. Porque la infracción a estas normas es de ningún valor, dice la ley. Y bueno, acá la doctrina y la jurisprudencia más adelante dilucidarán